Guatevisión presenta. En este sentido, se ha admitido para su trámite el expediente presentado por Ministerio Público y CICIG en torno a financiamiento electoral ilícito. Y es que la Corte Suprema de Justicia da trámite al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Yo no puedo tomar ahorita una postura de decirles algo así de simple, y esa va a ser mi postura de no. Diputados divididos en opiniones respecto a integración de la comisión pesquisidora para conocer antejuicio del presidente. Además, en otros temas, presentan amparo para dejar nula la prórroga que la CICIG le permite su continuidad en el país hasta el año 2019. Autoridades de la DIACO continúan con las supervisiones de gasolineras para evitar el aumento al precio de los combustibles. En más información, informe del Grupo Apoyo Mutuo señala que durante más de 9 años se registraron más de 50.000 denuncias por extorsiones. En Noticias del Mundo, Corea del Sur lanza un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano. El presidente Donald Trump analiza qué hacer con el programa DACA de protección a la niñez migrante en ese país. Hablamos del deporte. Victoria del Xelajú Mario Camposeco sobre comunicaciones registró el mejor ingreso de la 7ª jornada. Alemania e Inglaterra dan un gran paso en sus aspiraciones de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. En Noticias del Mundo del Espectáculo, los duques de Cambridge esperan a su tercer hijo. Además, en más noticias, tema que hoy debemos analizar, antejuicio que pasa a manos del Congreso de la República. ¿Cuál será la situación? Se la contamos en instantes. Momentos de miedo se vivieron al interior de una lavandería en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre ingresa de manera abrupta con su camioneta a este establecimiento. Esto es Viva la Noticia. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Viva la Noticia en este 5 ya de septiembre del año 2017, empezando una nueva mañana, un nuevo día, listos para el recorrido informativo. Vero, ¿cómo te va? Muy bien, Ricardo, ¿Qué tal contenta. amanece este martes, muy bien, con buena energía, que es lo más importante, y con muchas ganas de poder compartir con todos ustedes esta mañana, que viene cargada de muchas noticias importantes para Guatemala. Bienvenidos a los que están en Guatemala y más allá de las fronteras. Información que siempre es importante, las temperaturas que nos van marcando un poco el indicio de qué puede pasar el resto de la jornada. Bueno, recordemos 18 grados centígrados. Sí, se ha sentido un aumento en las temperaturas en los últimos días, sobre todo en la ciudad capital, en la meseta central, costa sur del país. Se esperan nublados parciales para la mayor parte del día, con probabilidad bastante alta de lluvias en horas de la tarde y horas de la noche. El reporte completo más adelante con Lorraine Quinto, así que quédese con nosotros. Bueno, toda la información que usted necesita conocer de primera mano como siempre, y a las 5:48 empezamos ya con el análisis informativo de temas que están vinculados, en este caso, a la CICIG, porque finalmente, después de todo lo que pasó en los últimos días, ya este mandato que se extiende hasta el año 2019 está listo. Y es que ayer era el primer día de esta segunda parte de este mandato. Entraba en vigencia la extensión del mandato por 2 años más de la CICIG, al mismo tiempo que fue solicitado un amparo en contra del presidente Jimmy Morales con el argumento de que debió firmar esa prórroga con el referendo de sus ministros. Bueno, efectivamente, el mandatario había adelantado que solicitaría una ampliación del mandato por 4 años más. Sin embargo, la reunión sostenida el 18 de abril del año 2016 con los donantes y el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el gobernante únicamente solicitó la extensión por 2 años más, petición que fue bien vista
y también apoyada. Ayer fue publicada ya en el Diario de Centroamérica el texto de la declaración del presidente Morales, por medio de la cual acordó con la ONU extender la vigencia de la CICIG. Al mismo tiempo, el abogado Pablo Gabriel Pallares Cruz solicitó un amparo contra el presidente porque, según él, aprobó la ampliación sin la referenda de sus ministros. Le contamos que la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional fue creado con la finalidad de apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de inseguridad, como general en las acciones que tienen el desmantelamiento de los grupos delictivos del país. Recordemos que la CICIG ha sido prorrogada 4 veces ya por la ONU y el gobierno de Guatemala. Hablamos del 2009, el 2011, el 2013 y el 2015. Esta última culminó el 3 de septiembre del 2017 y la nueva prórroga entra en vigencia entonces ayer lunes y culmina el 3 de septiembre del 2019. Para seguir con la información, otro de los temas que estaban pendientes en la agenda es el famoso trámite de antejuicio que era analizado por la Corte Suprema de Justicia para pasar a manos del Congreso de la República, y efectivamente esta Corte da trámite de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales presentados por el Ministerio Público. Según el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Ángel Pineda, la Corte, al darle trámite, lo remite al Congreso para que éste conozca el caso. La petición contra el mandatario fue presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en respuesta a una investigación por financiamiento electoral ilícito. La investigación en contra de Morales comenzó por una denuncia que el Tribunal Supremo Electoral presentó el 30 de noviembre del 2016 ante el Ministerio Público en contra del Frente de Convergencia Nacional. La investigación que desarrolló la Fiscalía de Delitos Electorales determina que esa agrupación recibió al menos 6.7 millones de quetzales de financiamiento que no fueron reportados, y esto entra dentro del marco del financiamiento ilícito de agrupaciones políticas del país. El antejuicio en contra de Morales responde a que él era el secretario general de FCN Nación en ese momento, por lo tanto, él tiene la responsabilidad legal. La Corte también aceptó para su trámite los antejuicios contra los diputados Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Roberto Villate, del desaparecido Partido Libertad Democrática Renovada, líder, ambos también por financiamiento electoral ilícito, es decir, que no es solo FCN, sino también la UNE y también el Partido Líder. La Corte designó a Anabela Cardona como la juez pesquisidora de Blanco, mientras que a Villate será Eduardo Galván. Se generan reacciones y es obvio porque hay que conocer qué piensa el Poder Ejecutivo ante esta situación. Muchos argumentaban que esta era la causa real, justamente por la que el presidente había pedido que Iván Velázquez saliera del país, justamente declarado non grato por esta investigación, porque coincidían los días. La presentación fue el viernes y el fin de semana se hace entonces el pedido de expulsión. El gobierno emitió un comunicado en nombre del presidente donde él ha indicado que siempre ha defendido el Estado de Derecho, ordenamiento jurídico y la independencia de poderes. Además, aclara que nunca ha interferido en procesos que lo vinculen directa o indirectamente y solicita madurez, objetividad y compromiso de los guatemaltecos. En un comunicado de prensa, el presidente Morales dijo que como representante de la Unidad Nacional reafirmó al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que siempre ha defendido el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y también la independencia de poderes. Nunca he interferido en proceso alguno que me vincule directa o indirectamente. Por el contrario, siempre demostré respeto al debido proceso tal y como lo establece la ley, era lo que expresaba el presidente en el comunicado. Además, ha pedido a la población ser respetuosa de la institucionalidad y objetividad, madurez y compromiso con la unidad nacional. Tenemos que señalar que la Fiscalía cree que el presidente, entonces secretario general del partido, podría haber cometido los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento anónimo del origen, manejo y aplicación del dinero recaudado durante la campaña política de ese año. Bueno, indudablemente su pregunta es la que hoy aparece en pantalla, porque muchos dicen, bueno, y ahora que está en el Congreso de la República, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a avanzar el tema? Como guatemalteco, como ciudadano, usted tiene la libertad para poder opinar sobre el tema, por eso ponemos rápidamente en pantalla esto que vamos a ver a continuación y es la pregunta que está apareciendo. ¿Cuál cree que será el futuro del antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales en manos del Congreso de la República? Con el hashtag BLN Futuro Antejuicio usted puede opinar. Nuestra pregunta ya está desde ayer en la página de Facebook para que usted presente su opinión y nosotros en tan solo instantes daremos a conocer los mismos. El hashtag aparece ahí entonces, como bien decimos, Futuro Antejuicio, para que usted nos pueda comentar lo que crea pertinente y adecuado en relación a un tema tan importante como este.
Y hay tanta información que compartir esta mañana y brindarles que tenemos que dar una vuelta de página también para contar lo que pasa en el mundo. Hay mucha expectativa, ansiedad y la alegría, por supuesto, que implica que el Papa visite un país sudamericano, un país latinoamericano, y esta vez llegará a Colombia, su santidad, con la intención fundamental de llevar una agenda bastante cargada. Comisionados de la Iglesia junto a personal civil y militar se reúnen en Cartagena para ultimar los detalles de seguridad tras la visita del Papa Francisco en esta ciudad ubicada al norte de Colombia. El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que se prepara para recibir al Papa con los brazos y el corazón abiertos a su mensaje de amor y reconciliación. Según Santos, el pontífice llegará a una Colombia en la que, pese a que reconoce que todavía tiene demasiada pobreza y demasiada desigualdad, asegura que se trata de una nación mejor que antes. Bueno, le contamos que el Papa Francisco llegará a Colombia en 3 días. El Estado colombiano trabajó este lunes para finalizar los detalles para su visita. Entre las labores de preparativos recibieron una comisión del Vaticano, la Guardia Suiza, el gobierno colombiano en Cartagena, capital del departamento de Bolívar, para ultimar los detalles de la llegada del sumo pontífice en esa ciudad. A los encargados del trabajo de recibimiento solo les faltaba por revisar la ciudad de Cartagena, que será la última por visitar por el Papa Francisco. Esto será el 10 de septiembre. Le contamos que la señal oficial supone un despliegue técnico de más de 17 unidades, 20 superteles, 140 cámaras de unidades móviles, cámaras portátiles que sumarían casi 40, helicópteros, 1000 personas de producción durante la visita papal por 4 ciudades colombianas. Más de 80 países recibirán la señal oficial de la visita del Papa Francisco a Colombia con una cobertura diaria y continua de 13 horas de transmisión. Esto era lo que informaba el viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de ese país, Juan Sebastián Rizo. Seguimos con las noticias del mundo. La tensión en Corea, una situación que preocupa ante las últimas declaraciones y lo que plantea Estados Unidos. Ya Corea del Sur lanzó un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano del pasado domingo. El ministro de Defensa surcoreano cree que Pyongyang puede estar preparando un nuevo lanzamiento de misil y que ha miniaturizado con éxito un arma nuclear para que quede en una ojiva. Según Corea del Sur, la potencia de la explosión del ensayo nuclear norcoreano es 5 veces mayor a la última prueba nuclear realizada por Pyongyang en septiembre del año pasado y 3 veces más que la bomba estadounidense que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima en el año 45. China, vecina y aliada de Corea del Norte, afirma haber presentado una protesta diplomática a Pyongyang mientras el presidente Xi Jinping condenó los ensayos junto a los líderes de Rusia, Sudáfrica, India y Brasil durante la cumbre anual del Grupo de los BRICS. Tensión en Corea, respuesta de Corea del Sur entonces a lo que se está viviendo en ese país. Y en instantes vamos a seguir analizando estas y otras noticias, pero el clima es importante porque las lluvias continúan. Ayer volvía a caer otro chubasco fuerte en nuestra ciudad, así que hay que hablar de este tema. Desde luego, le damos los buenos días a Lorraine Quinto que nos platica eso y además también el paso de Irma por Estados Unidos y las amenazas que representa. ¿Cómo estás, Lorraine? Exactamente. Buen día, Lorraine. Exactamente, muy buenos días, compañeros, con mucha información que compartir para todos ustedes y específicamente esta gráfica se la presentábamos ayer porque es el recorrido que lleva Irma en el Caribe, específicamente en algunas islas. Sin embargo, para hoy vemos cómo ha cambiado, porque sí, poco a poco se está acercando, ir muy rápidamente a Puerto Rico y posiblemente República Dominicana. Para el día jueves estaría entrando entonces este huracán, donde las autoridades ya permanecen en alerta y han dado entonces algunas recomendaciones para la población, porque a pesar que son países que están acostumbrados a este tipo de cambios climáticos, sí podrían estar afectando gravemente entonces para el resto de esta semana. Vemos a continuación también más información con respecto a las temperaturas en Guatemala. Amanece un poquito más cálido con una temperatura actual de 18 grados centígrados y vemos que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas, hasta un 90%, donde se podrían estar presentando al menos en el norte, franja transversal del norte y boca costa de nuestro país. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 48 minutos y se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 12 minutos. Tenemos información también acerca de la fase lunar. Para hoy una luna creciente con una iluminación del 98.59% y para hoy tenemos 2 recomendaciones. Específicamente para Petén se alza una alerta debido a las lluvias que estarían afectando entonces en ese departamento. Las fuertes lluvias y la falta de drenajes en unos municipios específicos de La Libertad y Las Cruces fueron las causas de inundaciones que han afectado a Petén. Al menos 470 personas están afectadas en La Libertad, con 94 viviendas con daños moderados, y en Las Cruces 430 afectados
y 86 viviendas lastimadas con daños moderados. Sin embargo, pues las personas decidieron permanecer en sus hogares. Y tenemos también otra alerta, y específicamente es para el volcán de fuego, que se sigue manteniendo bastante activo. Se origina caída de finas partículas de ceniza en las aldeas de Panimache 1, Panimache 2, Morelia, Finca Palo Verde, Sangre de Cristo y otras. Se han observado de 6 a 8 explosiones débiles y moderadas por hora que expulsan columnas de ceniza desde 4.400 a 4.700 metros de altura. Por lo tanto, para las personas ubicadas en el departamento del norte, en Petén, y para las personas que viven aledañas al volcán de fuego, se les recomienda entonces a ambos que se mantengan alerta y que mantengan sus precauciones. Bueno, obviamente la información es importante, ahí están las alertas necesarias. Gracias, Lorraine. Vamos a continuar contigo más adelante y con estos temas. Y ahora nosotros también tenemos que repasar algunos otros puntos importantes de circulación de la ciudad. Claro, más que importante, usted antes de que vaya a salir de casa necesita saber qué está sucediendo en cuanto al tránsito. Así que puntos importantes, las principales arterias de Guatemala las ponemos en pantalla para que usted pueda analizar sobre todo los ingresos que tenemos a la ciudad. A veces hay un poco de bruma, así que hay que tener paciencia con esto. Esto es lo que está ocurriendo en carretera El Salvador, kilómetro 9, donde vemos sí que la bruma está cubriendo esta parte y esta porción del suelo guatemalteco, donde hay movimiento sin problemas. El ingreso a Guatemala por Occidente, Calzada Roosevelt, presenta también, tal y como es característico a esta hora de la mañana, congestionamiento un poquito más, creería yo, de lo tradicional a esta hora, así que a tomar su tiempo en consideración. Ahí tiene usted la imagen. Seguimos en el recorrido para irnos a calle Martí. La Martí nos está mostrando esta mañana también bastante movimiento. Ya en instantes el reversible comienza a funcionar. Otro de los puntos importantes que debemos resaltar a esta hora de la mañana, seguimos recorriendo Guatemala y llegamos hasta los alrededores de zona 15 y zona 16 con el Boulevard Rafael Landívar, para que usted tenga una idea de lo que está sucediendo a esta hora antes de salir de casa. Lo que está pasando en Guatemala y hablando de las calles, nos vamos a ir con Alberto Cardona, que como siempre tiene la información de primera mano para compartir con nosotros. Comenzamos con la historia del día. Alberto, buen día, bienvenido a Viva la Noticia. Ricardo, compañeros en el estudio, muy buen día. Pues les tenemos importante información. Ayer presentamos pues parte de una serie de datos muy importantes con relación a la serie de operativos que estaría iniciando la DIACO en contra de aquellos dueños de gasolineras que han incrementado pues los precios al precio del combustible, principalmente del diésel y la gasolina. Estos operativos por parte de la DIACO iniciaron a las 10 de la mañana, verificaron varias gasolineras y pudieron determinar y detectar que sí hay un aumento considerado, un aumento que no ha sido autorizado, y acá ya la DIACO ha informado que estará pues incrementando esta serie de operativos esta semana para determinar por qué los dueños de estas gasolineras están incrementando esta tarifa. Acá les presentamos pues parte de la historia del día, cómo las autoridades de la DIACO acompañados con los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos levantaron una serie de actas y documentos muy importantes donde han verificado que sí hay aumento en la tarifa al precio del combustible. Acá parte de esta historia. El precio de la gasolina se ha incrementado en promedio 2 quetzales y el diésel 60 centavos durante las últimas 2 semanas, por lo que el Ministerio de Energía y Minas estableció una mesa integrada por ese ministerio, la DIACO y la Procuraduría de Derechos Humanos y el Centro Nacional Metrológico del Ministerio de Economía. Esta mesa pidió un informe a la Asociación de Importadores de Combustible para evaluar el motivo del alza. La última evaluación indicaba que los distribuidores tenían abastecimiento para 20 días, por lo que el alza no se justificaba y decidieron evaluar. 256 estaciones fueron monitoreadas en la República, haciendo 3 tipos de evaluación: despacho cabal, calidad de combustible y abastecimiento para seguridad del consumidor. En lo que va del año se han producido 35 inmovilizaciones de bombas por encontrar que no despachaban cabal. Dichas inmovilizaciones duraron entre un día hasta un mes. Las bombas solo son habilitadas cuando se comprueba que el despacho es el indicado en la bomba expendedora. El sector industrial indicó que mucho de la industria depende del combustible y sus derivados, por lo que el impacto es indudable, pero que de momento son los empresarios quienes están absorbiendo el incremento. Los usuarios pueden realizar sus denuncias a través de la DIACO al número 1544.
Parte de la información que tenemos a esta hora del día, Alberto, y para que nos comentes cómo está la situación en las calles. Obviamente, cuando se resiente el tema del combustible, se va notando en las calles, hay malestar, pero ¿cómo amanece hoy Guatemala? ¿Cómo la ves? Así es, Ricardo, pues les podemos comentar que debido a este aumento al precio de los combustibles, esto ha generado por distintos horarios algunos retrasos en la movilidad vial. Según la información que pudimos obtener por parte de las autoridades de la DIACO, pues estos operativos ellos los van a continuar realizando. También tienen información muy importante, tómelo usted muy en cuenta, que a nivel departamental, lamentablemente, pues el aumento al precio de los combustibles ya se está registrando. Todas aquellas personas que están circulando hacia el oriente del país ya han sido afectados por este incremento a la tarifa al combustible. También se ha explicado que esto también ha generado que las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos estén levantando una serie de información, actas necesarias que ya estarán siendo entregadas al Procurador de los Derechos Humanos para que ellos pues puedan continuar realizando esta serie de operativos en las distintas gasolineras. Tómelo muy en cuenta, una de las áreas donde más se ha incrementado el precio al combustible es el sector a carretera a El Salvador. También se nos ha comentado que en el sector de la zona 10 y las gasolineras que se encuentran ubicadas en la zona 9, también se ha aumentado considerablemente el precio a los combustibles. Ayer la información que nos habían brindado las autoridades de la DIACO es que muchos guatemaltecos, a observar que se está incrementando este precio, pues abastecieron sus tanques de combustible, y esto generó por momentos en el sector de la zona 11, Calzada San Juan, zona 6 y zona 18, que se registrara congestionamiento vehicular. Ricardo, en otro ámbito informativo les podemos comentar de último momento que bomberos voluntarios están trasladando a una persona que ha resultado con heridas. Esta es información de último momento. Según este dato, es trasladado desde el sector de la zona 18. Se desconocen las causas del hecho, pero si usted observa una ambulancia con sirena abierta circulando desde el sector de la zona 18 a un centro asistencial, tómalo muy en cuenta, trasladan a una persona baleada, es el dato que nos acaban de brindar en estos precisos momentos. También se nos informa de último momento que se ha registrado un pequeño accidente de tránsito en el sector de Nueva Monserrate, específicamente a la altura del Tecolote. Acá podría estar generando también congestionamiento vehicular en esta área. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Ramírez, soy Alberto Cardona. Con este tipo de información yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchas gracias por la información a esta hora de la mañana. Y sí, hay que circular con precaución, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la noticia esta mañana. Y salir ¿no? con tiempo para poder llegar con tranquilidad y sin tener que cometer algún tipo de imprudencia, que es muchas veces lo que nos puede llegar a retrasar aún más. Bueno, información importante a esta hora de la mañana. Seguimos con otros temas. Bueno, hablamos de las nuevas autoridades en la Secretaría de Bienestar Social, como lo habíamos anticipado. Entonces, hace algunos días ya se barajaban nombres. Ana Patricia Contreras Mejías, designada para dirigir la Secretaría de Bienestar Social en sustitución de Heidi Ninén de Estrada, quien duró menos de un mes en el cargo. El secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, juramentó este lunes a Contreras Mejía, así como a los dos subsecretarios. Carlos Francisco Molina Morales es nombrado subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en conflicto con la ley penal, mientras que José Ariel Polanco Abril está a cargo de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento de la Niñez. Heidi Estrada, sustituida en el cargo, fue nombrada como secretaria de Bienestar Social el 9 de agosto, reemplazando a Cándida Rabanales, que fue removida del puesto. En lo que va del gobierno de Morales, han sido nombradas 5 personas para que se hagan cargo de la Secretaría de Bienestar Social. 6 de la mañana con 8 minutos, seguimos analizando las noticias y en esta ocasión de la mano de Prensa Libre. Vamos entonces. Prensa Libre presenta. Bueno, varios temas, Verónica, que analizar esta mañana, amigos. Lo que está apareciendo en pantalla y es que diputados
van a decidir el futuro del presidente de la República, Jimmy Morales, de acuerdo a este reporte. Y además, innovación con exquisitos sabores en exposición alimentaria y selecciones aseguran boleto a Rusia, Japón, México, Irán, Brasil, Rusia y Bélgica. Rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre para analizar algunas de estas noticias más a profundidad, las que se encuentran en primera plana. Y tenemos que hablar de la Corte Suprema de Justicia y cómo da entonces trámite a esta solicitud de antejuicio. Y son 3 específicamente en contra del presidente Jimmy Morales. Antejuicio contra el presidente recibió 11 votos a favor y 2 en contra. El proceso debe pasar ahora al Congreso de la República. Bueno, y como bien decimos, un Congreso señalado debe decidir sobre el antejuicio. ¿Por qué decimos esto? Mire usted esta noticia. Además del poco avance legislativo, 33 congresistas enfrentan procesos legales. La mayoría de acciones han sido promovidas por la CICIG y el MP. Las bancadas mayoritarias, Nación, UNE y Movimiento Reformador. Y tenemos que seguir hablando de cómo ayer se marcaba un día importante para la CICIG con el inicio de esta nueva prórroga que se ha estado dando desde el año 2009. La CICIG inicia la misma en medio de crisis. Extensión del mandato está firmada hasta el 2019. El presidente Jimmy Morales ofreció la permanencia al año 2021. Son las noticias que tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto, recorriendo cada uno de los puntos de estas páginas, pero hay que ir al mundo también. Hay noticias y hay portadas y está Crista con nosotros para poder analizar. Como cada mañana. Crista, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días a ustedes, compañeros. Buenos días a todos en casa. Como todas las mañanas, aquí siempre informamos a todos en que desde muy temprano para que conozcan la información y lo que acontece en el mundo. Vamos de inmediato a conocer la información internacional a través de los portales. En esta ocasión de los portales en páginas web, porque se han realizado varios artículos sobre nuestro país y la situación que se vive en cuanto al enfrentamiento entre la CICIG y el presidente Jimmy Morales. Y precisamente lo que estamos viendo en pantalla es el portal de España. El país habla del Supremo que da luz verde para investigar al presidente de Guatemala. El Congreso será quien decida si separa a Jimmy Morales del cargo para ser juzgado por irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral. Allí vemos en pantalla, obviamente, esta fotografía del mandatario durante su acto en el mes de agosto pasado. Nos vamos ahora a Colombia. ¿Qué dice el portal del Espectador en este martes 5 de septiembre? El titular: aceptado proceso para retirar inmunidad al presidente de Guatemala. Hablan de la Corte Suprema de Justicia, que explicaba que el expediente de Jimmy Morales debe ser remitido al Congreso. La Corte Suprema de Justicia aceptaba el lunes tramitar la solicitud para retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Y por último, pero no menos importante, nos vamos al portal y al editorial que realizó The New York Times, hablando precisamente de este enfrentamiento sobre la investigación al presidente. En el texto publicado en esta edición detalla que actuaba por desesperación y vincula el actuar del mandatario con el hecho de que la CICIG y el Ministerio Público abrieron proceso penal contra Sammy Morales y José Manuel Morales, el hermano e hijo del gobernante, quienes se enfrentaron al juicio. Importante información. Si usted quiere, pues ingresar a los portales, allí están las noticias para que lea completa la información. Más adelante nosotros hacemos un recorrido completo en Viva la Noticia. Buenos días. Gracias, muy amable Crista por la información. Nos vamos a ir porque es muy tempranito, hablamos de este hundimiento en las Guacamayas, en la zona de Misco, y ahorita ya está nuestra cámara allí ubicada para reportar. Así que, Julio, te damos los buenos días y esperando que nos transmitas qué es lo que está sucediendo entonces en este lugar. Adelante, por favor. ¿Qué pasó, Julio? Buen día, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros. Así es, efectivamente lo hablábamos desde muy temprano, y es que ayer alrededor de las 5 de la tarde, precisamente en el sector de las Guacamayas, zona 4 de Misco, estamos hablando de la 10ª calle entre la 12 y la 13 avenida, sucedía este socavamiento. Ustedes pueden ver cómo, pues bueno, ya las autoridades estuvieron trabajando bastante intenso en este sector. Estamos hablando de un área de, bueno, por lo menos unos 2 metros por 3 de longitud, 2 metros de ancho por 3 de longitud aproximadamente. Se habla de una profundidad de un poco más de 1,5 metros en este socavamiento, que fue rellenado con material selecto. Sin embargo, ya el transcurrir de los vehículos en este mismo punto pues continúa siendo un poco complicado, porque tenemos que tomar muy en cuenta que el carril está cerrado, y estamos hablando
de la programación de la salida para todos los vecinos, tanto de zonas 4, 5 y 6 de Misco, y la Florida, zona 19, porque es parte de la ruta de muchos guatemaltecos. Por esta vía se puede ingresar a través del periférico, o es una salida hacia el periférico a través del sector de Villalinda. Vemos como, pues bueno, los dos carriles con vehículos que están esperando el paso están completamente detenidos, y únicamente los que están ingresando desde el sector de Villalinda hacia la parte de Tulamzú, hacia la colonia 1 de Julio, están pues con vía libre ahora, y luego se va interrumpiendo esto alrededor de cada 5 o 10 minutos es que se va otorgando el paso a las distintas vías. Pero lo importante, lo que nos trae también a este punto entonces es la obra civil que en este mismo punto se ha dado. Conocemos que distintos sectores del área de Misco se han visto afectados, y este no es el primer socavamiento que se da. Afortunadamente, pues bueno, se pudo trabajar en él de una forma mucho más rápida, y como ustedes pueden ver, ya los vehículos continúan pasando sobre el socavamiento. Hay muchas tuberías que están debajo de todo este sector de Misco, que simple y sencillamente arrancaban hace algunos cuantos años, en el momento que fueron construidas estas mismas calles, bueno, como un abastecimiento vial únicamente para unas cuantas casas. Ya luego, pues incluso muchas colonias que están cercanas a sectores, bueno, a orillas del barranco, únicamente habían sido creadas para poder habitar como un caserío o un asentamiento. Ya cuando se van conformando colonias es cuando la cantidad de usuarios de los drenajes y de las alcantarillas genera el desgaste también de las mismas, y obviamente si no reciben el mantenimiento necesario, estas son las consecuencias. Todos los vecinos de este sector, zona 4, 5 y 6 de Misco, pues tuvieron que estar desde ayer esperando a que esto se pudiera reparar. El carril estaba cerrado, ahora como ustedes lo pueden ver está ya habilitado, sin embargo dando vía únicamente en ciertos momentos, dependiendo si se viene desde el sector de la 1 de Julio o si se está saliendo. Pero esta es la información que desde muy tempranito acaparaba también la atención en redes sociales y para todos los usuarios del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Así que pues aquí les tenemos ya la información para que ustedes tomen muy en cuenta cómo está la situación en este sector. Con esta información vamos de vuelta al estudio, por supuesto deseándoles a todos un excelente día, y más adelante llevándoles información desde las calles. Muchas gracias. Julio, muchas gracias por las noticias de lo que está pasando allí. Le vamos a dar seguimiento. Ya llega Pablo Morales, justamente de Misco, para contarnos qué pasa con el tránsito en el lugar y en otros puntos importantes de circulación. Mientras tanto, comenzamos con el recorrido nacional. Y desde luego el tema del día, el antejuicio. Bueno, lo hemos analizado ya con algunos puntos, ahorita hay que contar algunos otros detalles importantes también. Gracias por seguir en sintonía de Viva la Noticia. Y es que la Corte Suprema de Justicia daba trámite al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el delito de financiamiento electoral ilícito. Por ahora, el expediente pasa a manos del Congreso de la República. Ellos deben nombrar la comisión pesquisidora para que pueda brindar el informe y posteriormente sean los diputados quienes puedan votar por despojar o no la inmunidad al presidente Jimmy Morales. En pleno extraordinario, la Corte Suprema de Justicia decidió con 11 votos a favor y 2 en contra dar trámite al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. El antejuicio fue presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala por financiamiento electoral ilícito. La denuncia fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral debido a que no se reportaron quiénes son los financistas de la campaña. Se conocieron los 4 antejuicios presentados en días anteriores. En este sentido, se ha admitido para su trámite el expediente presentado por Ministerio Público y CICIG en torno a financiamiento electoral ilícito, y en consecuencia será trasladado al Congreso de la República. 3 antejuicios fueron presentados por sociedad civil, los que fueron rechazados in limine, es decir, sin que se entraran a conocer. Ahora queda en manos del Congreso de la República, que por sorteo elegirá una comisión pesquisidora y realizará las pesquisas y entrevistas que considere, para luego presentarlos al Pleno y recomendar si es viable que Morales enfrente proceso penal. Morales fue el secretario del Frente de Convergencia Nacional FCN Nación, que no presentó de dónde provenían los aportes económicos. Los diputados deberán decidir si le retiran la inmunidad. Para ello se requiere de 105 votos según lo establecido por la ley. Las 2 magistradas que votaron para que el antejuicio no fuera tramitado al Congreso de la República fue Silvia Valdés y Elizabeth García.
Bueno, un tema importante, esta resolución que toma la Corte Suprema de Justicia, y por eso a esta hora vamos a saludar a Ángel Pineda, vocero de este organismo. Ángel, gracias por recibir nuestra llamada. Bienvenido a Viva la Noticia. Bueno, para comentarnos, por supuesto, los pormenores y detalles de cómo se daba esta resolución tan esperada entonces por la sociedad guatemalteca. Buen día, lo escuchamos. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un saludo a todos. Sí, efectivamente, como ustedes ya lo explicaron muy bien aquí en la nota, pues ayer el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia entra a conocer ya los 4 antejuicios presentados en contra del presidente de la República, Jimmy Morales. En este sentido, pues son 3 los que se rechazan liminarmente y la denuncia presentada por Ministerio Público y CICIG, dentro de la cual solicitan que se levante la inmunidad, digamos, si le podemos llamar de esa manera, pues ese sí es conocido por la Corte Suprema de Justicia, analizan el expediente. Esto en base a distintas sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad en torno a que, a pesar de que es el Congreso de la República el competente para decidir este tema, sí le requiere a la Corte Suprema de Justicia una manifestación específica en torno a los antejuicios que se someten a su conocimiento. Es decir, que no sea solo para trasladar el expediente, sino que exprese si hay indicios o no al respecto, ¿verdad? Bueno, Ángel, además de esta votación que era muy importante, también se abre esta solicitud para 2 diputados. Estamos hablando de uno del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, de la misma manera para el desaparecido Partido Líder. Y en este caso las votaciones, bueno, en el caso de Villate, el Partido Líder fueron unánime. ¿Cómo se dio el marco también del análisis de estos 2 casos puntuales? Claro, específicamente se conocen igualmente los antejuicios. Estos sí tienen un tratamiento diferente, en virtud de que sí el competente para conocer es el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, en los 2 antejuicios se han admitido para su trámite, ya se ha nombrado juez pesquisidor. De esa manera, el juez pesquisidor tendrá que, a partir del día de hoy que baje el expediente para con ellos, tendrá que desarrollar las pesquisas que estime convenientes, elaborar un informe que hará llegar a Corte Suprema de Justicia, y ya será Corte Suprema de Justicia la que decida si levanta o no la inmunidad para los señores diputados. Va a decir algo muy importante y me gustaría justamente precisar eso, porque es fundamental la labor del juez que haya sido designado, el juez pesquisidor en este caso. ¿Cuál es el plazo? Usted ya lo ha mencionado, pero ¿cuál es la labor fundamental que tiene este juez? Porque obviamente le tiene que dar seguimiento puntual a este caso que ya está allí. Sí, exactamente. La ley establece un plazo de 60 días para que el juez pesquisidor desarrolle lo que estime conveniente. Las pesquisas son una especie de investigación, solo que no se le denomina investigación, dado que no genera, digamos, el único ente obligado para desarrollar investigación conforme a la ley es el Ministerio Público. En el caso del antejuicio hay que tener en comprensión que siempre está presente el principio y el derecho, el principio de inocencia, digamos. De esa cuenta, las pesquisas son análisis que se hacen, requerimientos, lo que estime conveniente. Puede mandarse a citar personas, puede desarrollarse inspecciones en algún lugar, se puede pedir informes a alguna dependencia, y sobre esa base ya el juez pesquisidor desarrolla la pesquisa. Una vez desarrollando la pesquisa, tiene todos los elementos que estime convenientes, elabora un informe que es el que envía a la Corte Suprema de Justicia en este caso. Para el caso del presidente, será una comisión pesquisidora la que se desarrolle en la pesquisa correspondiente, elaborar un informe que presentará a los diputados en pleno, quienes en ese caso decidirán al respecto. Importante también mencionar de que en el caso de los diputados la ley no establece plazo, es decir, al juez pesquisidor sí le establece 60 días, pero a la comisión pesquisidora no le establece plazo para desarrollar las pesquisas correspondientes. Muchísimas gracias, muy amable por recibir esta llamada, Ángel Pineda, vocero de la Corte Suprema de Justicia, hablando de esta resolución que ha tomado este organismo legislativo. Todo está en manos ahora del Congreso de la República, pero por eso debemos, y es obligación, seguir analizando el caso puntualmente. Desde luego, sobre todo, qué es lo que opina el organismo ejecutivo, y es que ayer recibíamos entonces los medios de comunicación este comunicado, valga la redundancia, posterior a la resolución de la Corte a través del mismo en redes sociales. El jefe ejecutivo
Ejecutivo se pronunció de la siguiente manera y lo vamos a leer textual. Como representante de la unidad nacional, reafirmo al pueblo y la comunidad internacional la defensa del Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico. Nunca he intervenido en procesos que me vinculen y pido a la sociedad en general ser respetuosos de la institucionalidad. Además, asegura que continuará la agenda de trabajo al frente de la presidencia. Asimismo, pide a la sociedad madurez y compromiso con la unidad nacional. La solicitud en contra de Jimmy Morales deberá ser trasladada al Congreso de la República y en los próximos días se decidirá el futuro del presidente Jimmy Morales. Bueno, como lo comentábamos entonces, así se expresaba el Ejecutivo en relación al tema y en relación al antejuicio. El presidente de la República, por supuesto, ya fija su postura, pero los diputados ahora tienen que integrar esta famosa comisión pesquisidora para poder conocer. Serán ellos quienes deciden si el presidente es investigado o no. Este martes los diputados podrían integrar por sorteo la comisión pesquisidora y así iniciar a analizar el expediente en contra de Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. FCN Nación dijo que estarán presentes en el pleno, aunque no confirmaron ni negaron si bloquearán el proceso. Yo no puedo tomar ahorita una postura de decirles algo así de simple, y esa va a ser mi postura de no seguir dándoles más información. Otros bloques temen que el oficialismo con sus aliados retrasen el antejuicio, incluso denuncian que podrían darse ofrecimientos a cambio de proteger a Morales. Este no es un tema de Congreso, este es un tema de justicia, este es un tema que abarca mucho más, este es un tema de 16 millones de habitantes. Las cosas se ven ya en el ring, ¿verdad? Hay bancadas que lógicamente van a velar por sus intereses, no por los intereses del pueblo de Guatemala, y va a ser en el momento oportuno en donde vamos a ver verdaderamente los guatemaltecos quienes están a favor de determinado bando. El no rechazarlo y darle trámite para trasladar al Congreso encontró que había algún indicio de alguna anomalía y que se lo traslada al Congreso para que forme la comisión y empiece su trabajo. Aquí se abre una serie de estrategias políticas que se pueden tener, más bien lo que más me genera a mí suspicacia es el presupuesto 2018, cómo se le incrementó de manera exorbitante el dinero al Ministerio de Comunicaciones, el cual está muy señalado por casos de corrupción, que más bien ojalá que no sea para compra de favores. Una vez integrada la pesquisidora, iniciarán las diligencias para emitir un informe circunstanciado de si recomiendan o no el retiro de la inmunidad, pero serán los diputados con 105 votos que podrían decidir si Jimmy Morales es investigado por financiamiento electoral ilícito. Bueno, esto con respecto al antejuicio del presidente Jimmy Morales. Se analizaron otros casos también allí. Habían 2 diputados, habían varias solicitudes de antejuicio allí y la Corte tenía que pronunciarse. Y vamos a referirnos a lo que compete al Congreso de la República, porque la Corte Suprema de Justicia además decidió dar trámite a los antejuicios planteados en contra de los diputados de la UNE, Orlando Blanco, y del partido líder, Roberto Villate. A ambos se les señala de financiamiento electoral ilícito. La Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a 2 antejuicios planteados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estos en contra del secretario del partido Unión Nacional de la Esperanza y contra el secretario del partido líder Roberto Villate. Contra el diputado Orlando Blanco. Este antejuicio ha sido admitido para su trámite y se ha nombrado como juez pesquisidor a la presidenta de la Sala de Mayor Riesgo. Al vocal segundo de la Sala Segunda. En el caso también del diputado Villate del partido líder, el expediente ha sido conocido el día de hoy por parte de magistrados, se ha admitido igualmente para su trámite y se ha nombrado como juez pesquisidor a la presidenta de la Sala de Mayor Riesgo. Ambos fueron denunciados por financiamiento electoral ilícito, debido a que la UNE sobrepasó su techo de campaña sin reportar de dónde recibió los aportes económicos, al igual que el partido líder. La jueza pesquisidora Anabela Cardona es quien recomendará si se le retira la inmunidad al exdiputado Villate. Bueno, no solamente era esta oportunidad, la del análisis de lo que ocurría con estos diputados, sino también las reacciones que estos toman, ¿no? Claro, los mismos señalados daban declaraciones ayer a la prensa. Porque era el diputado Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza que asegura que la UNE no ha recibido financiamiento electoral ilícito. Además, agregaba que se va a presentar ante el juez pesquisidor que conoce su proceso porque efectivamente son varios los partidos políticos los que son investigados justamente por financiamiento ilícito, en este caso la UNE. Nosotros estamos muy tranquilos
porque ni el partido recibió ningún tipo de financiamiento ilícito, ni en mi caso, Orlando Blanco, tuve alguna responsabilidad sobre el manejo financiero o contable de las finanzas del partido. A Orlando Blanco se le señala no porque yo haya cometido algún ilícito, sino por el cargo de secretario general que tuve 4 meses y medio, pero vamos a acudir con el juez correspondiente, le vamos a presentar cada uno de los documentos y las pruebas que nosotros tenemos para desvanecer. Bueno, y por supuesto que hay que empezar a analizar cuáles son los escenarios que se pueden presentar dentro del Congreso de la República, porque obviamente está en manos ahora del Poder Legislativo definir cuál va a ser el futuro del presidente. Aunque, bueno, todo indica que ya se habrían generado algunas reuniones y diálogo porque era un escenario posible el que la Corte definiera que esto pudiera pasar a manos del Poder Legislativo. Saludo esta mañana a Ninette Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala. Diputada Montenegro, bienvenida a Viva la Noticia. Gracias por recibir nuestra llamada. ¿En qué estado llega justamente, y me refiero al del Congreso, a la negociación, a cómo se puede plantear la discusión, esta solicitud de antejuicio contra el presidente de la República? Buen día, le escuchamos. Muy buenos días, mucho gusto de escucharlos a todos por ahí. Bueno, llega en un momento bastante complicado para el país en especial, quien se encuentra bastante dividido en sus posiciones respecto a dar con lugar o no el antejuicio contra el presidente. En primer lugar. En segundo lugar, llega un momento en el que el Congreso, pues obviamente está cada vez más diezmado, tiene más o menos 30 diputados ahorita con antejuicio y además dividido en sus posiciones. No lo han manifestado, pero es como muy evidente que hay posiciones que entiendo yo tienen como lema que el antejuicio no debiera pasar. Eso es lo que yo interpreto. No me lo han dicho, pero es lo que yo interpreto. Esas son las cosas. Estamos hoy en una interpelación que espero no dure muchos días contra el ministro de Gobernación. No importa que haya interpelación, siendo un negocio privilegiado, no es superior a un mandato constitucional con plazo fijo. Así que si llegara hoy, por ejemplo, habría que suspender la plenaria y de una vez conformar la comisión, sortear a las 5 personas y de una vez ya iniciar el trabajo. Pero hasta ahorita no se nos ha dicho, así que todavía estamos en saber cuándo va a llegar. ¿De su bloque político, Encuentro por Guatemala, esta discusión, este análisis? Nosotros estamos esperando la documentación. Con la documentación en mano, nosotros queremos analizar cuáles son las razones que aduce el Ministerio Público y CICIG para solicitar que se le quite la inmunidad al presidente. Sin embargo, ya tuvimos un indicio. La Corte Suprema nos dio el indicio. Cuando un antejuicio es espurio, fuera de lugar, superfluo, usted sabe que de una vez se desecha. O si es verdaderamente no tiene sentido, se deniega y se declara y se deniega in limine, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que al no haberse denegado, al haberle dado trámite, hay algún posible indicio que obliga a investigar, lo cual no está diciendo que es culpable, sino que simplemente se tiene que quitar la inmunidad para poder saber si existe o no tal culpabilidad. Muchísimas gracias, diputada Ninette Montenegro. Vamos a consultar varias voces esta mañana del Congreso de la República para ver cómo avanza el tema. Y recordamos en esta gráfica cómo se da el proceso de antejuicio, porque una vez que la Corte Suprema de Justicia resuelve, viene el tema, el origen. El antejuicio se origina por denuncia ante juez de paso, querella presentada ante juez de primera instancia penal contra un dignatario o funcionario público.
Luego, el juez competente elevará en un plazo no mayor de 3 días el expediente de la Corte Suprema de Justicia para que dentro de los 3 días siguientes lo traslade al Congreso de la República si así lo amerita. Además, en el Congreso, al llegar el expediente, la Junta lo hace conocer al Pleno y no deben pasar 8 días para que se forme una comisión pesquisidora que debe analizar el expediente. Es justamente el punto en el que nos encontramos ahorita. Además, la comisión citará a las partes denunciantes y denunciada para establecer la veracidad de lo denunciado ante el juez. Algo más que vale la pena destacar y es que la comisión deberá presentar un informe circunstanciado ante el Pleno que le recomienda si retirar la inmunidad o no hacerlo, y el Pleno del Congreso conocerá las recomendaciones de la comisión y deberá aprobarse por las 2/3 partes de los diputados. El último paso, emitida la resolución que declare con lugar en el antejuicio, el expediente retorna a la Corte Suprema de Justicia para que se designe a un juzgado penal y poder controlar el proceso. Bueno, mientras tanto hay más noticias y esto tiene que ver con la CICIG. Tenemos que hablar de qué es lo que está sucediendo y este día importante que se vivía ayer en Guatemala, porque recordemos que en la Corte de Constitucionalidad fue presentado un amparo con los que buscan dejar nula la prórroga de la CICIG que le permite continuar hasta el año 2019, el periodo que iniciaba ayer. Tenemos que señalar que el abogado que se presentó y que dio este amparo trabajó en el Congreso como asesor de Constitucionalidad, con lo que busca dejar en nulidad la prórroga otorgada a la CICIG, que hoy inicia un nuevo mandato de 2 años hasta el 2019. A criterio del amparista, se busca que se respete los derechos y el cumplimiento de la ley. Cuando se realizó esta, la solicitud no lleva firma ni refrendo de ningún ministro. No obstante, la sentencia de la Corte Constitucional, fecha 29 de agosto de este año, indica que en todos los actos del presidente debe ir su firma y del ministro, con relación a la declaración de non grato de Iván Velázquez. Entonces son los mismos argumentos que utilizaron ellos. Pablo Pallarés afirma que en la resolución en definitiva de los magistrados de la máxima Corte Constitucional argumentaron esta misma acción sobre la declaración de non grato del comisionado Iván Velázquez. El argumento principal es que el presidente Jimmy Morales debió firmar esa prórroga con el refrendo de uno o más de sus ministros. La Corte deberá de pronunciarse en 48 horas en un informe circunstanciado y sin formar causa deberá pronunciarse al respecto en los próximos días. En el 2014, el amparista Pablo Gabriel Pallarés trabajó en el Congreso de la República en la Comisión de Economía y Comercio Exterior como asesor. Bueno, esto en relación al tema de la CICIG, pero ahorita hablamos de otro caso importante. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que sucede en diferentes puntos, como el caso Botín Registro de la Propiedad. Efectivamente, de eso se trata la siguiente noticia, porque en este caso los querellantes no fueron admitidos para argumentar la acusación contra los 25 sindicados en el proceso. El representante de la CICIG solicitó al tribunal, en primer lugar, que indicó que la solicitud ya precluyó, por lo cual el juicio continuará en su fase normal contra el hijo y el hermano del presidente. Óscar Poroj, defensor de José Manuel Morales, y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, solicitó al tribunal que la acusación sea solo del Ministerio Público, no así de los querellantes. De conformidad con el artículo 368 del Código Procesal Penal, solo para aclarar, pues se dijo que la participación que establece el Código es para el Ministerio Público y los abogados defensores. La única limitación que tienen los querellantes para no intervenir estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Impedir la participación de los querellantes es desconocimiento al debido proceso. Con ello se puede declarar nulidad, señaló el representante de la CICIG, y analizan la presentación de un amparo. Por el señor representante de la CICIG, en virtud de que la resolución ya fue notificada y quedó debidamente firme, por lo que su derecho ya precluyó. Ya ustedes lo han notificado. Ante esa resolución, el tribunal continuó con el juicio. Dio la palabra a los abogados defensores. José Manuel Morales, el hijo del presidente, es juzgado por el delito de fraude en forma continuada y alegó sobre los comentarios que generó su corte de cabello. En el caso de su tío, Samuel Morales, es juzgado por los delitos de fraude y lavado de dinero, y también realizaron sus alegatos. No fue con la intención de defraudar al Estado. Señores jueces, fue con la intención de agradar a su novia, fue con la intención de quedar bien con su suegra. El fraccionamiento y la simulación no son delito
cuando son parte de un fraccionamiento. Lo que hicieron fue fraccionar, ¿de qué forma? Simularon unos eventos. La información que tenemos a esta hora de la mañana, pero damos una vuelta de página para ver qué pasa en las calles, porque en Misco también ocurren cosas importantes. Por supuesto, y por eso Pablo Morales de Mixtra se encuentra ya con nosotros para brindarnos la información. Pablo, buen día. Gracias, muy buenos días en nombre de la Municipalidad de Misco. Actualmente pues tenemos bastantes complicaciones en algunos lugares, sobre todo el socavamiento que se suscitó el día de ayer en la salida de las Guacamayas, saliendo del área del Milagro y de Lodebrán hacia la 1 de julio. Tenemos un pequeño hundimiento, el cual ya fue reparado prácticamente el día de ayer. Horas de la noche trabajó la unidad de infraestructura de la municipalidad tratando de rellenar con material este lugar y con ello esperar que nuevamente tengamos el carril de circulación, aunque el tránsito está lento en ese sector. Ya en cámaras podemos ver otros ejes, en este caso el área de la calzada Roosevelt a la altura de Molino de las Flores. Como se puede observar, bastante lento el reversible, también bastante lento los carriles normales de circulación, sobre todo por la situación de que tenemos bastante lleno el periférico y está costando incorporarse de la calzada Roosevelt hacia el periférico y también hacia el Trébol es un solo bloque de congestionamiento. Como se puede observar en pantalla, también está afectando la salida y entrada del área de Ciudad San Cristóbal por el lado de la ruta interamericana. Y la fila más o menos a esta hora está llegando al kilómetro 19,5, casi en el 20 estaba la fila y ya se ha empezado a llegar menos vehículos con dirección hacia la ciudad. Esperamos poder agilizar el tránsito vehicular. No tenemos ni un solo obstáculo bajando la ruta interamericana hacia la calzada Roosevelt. Es pura afluencia vehicular de hora pico la que se está registrando. Acá podemos ver ya en el 21 se observa libre completamente la circulación en descenso y en ascenso hacia San Lucas, pero sí las personas que ya vienen bajando de San Lucas van a encontrar la fila exactamente en el kilómetro 19,5 de dicho eje. Siempre tenemos la mayoría de puntos conflictivos sobre la calzada Roosevelt con ubicación de agentes, sobre todo paradas de buses. Acá podemos ver ya la Doroteo Guamuch a la altura de la 10ª avenida, cómo circula y salen vehículos del área de la zona 3 de Misco, de la zona 4 de Misco, zona 7 de Misco también, para incorporarse a la Doroteo Guamuch. En este caso la Doroteo está bastante bien en casi todo el trayecto, un poco de afluencia vehicular para pasar por la 39 avenida, pero ya al entrar a Ciudad de Guatemala se agiliza un poco el tránsito vehicular hasta la salida del periférico, donde ahí sí tenemos bastante lento. Acá nuevamente regresamos al área de la calzada Roosevelt, ruta interamericana, la entrada y salida del casco urbano de Misco, bastante detenido. Siempre vamos a tratar de verificar que no tengamos ningún obstáculo más sobre la ruta y que sea solo afluencia vehicular. Y en otros ejes, pues sí, ya podemos ver la calzada San Juan, es un solo bloque desde el Caminero hacia el área de la 5ª avenida o 47 avenida. Ahí se libera un poco el tránsito vehicular y se vuelve a tornar lento al ingreso hacia el área de la ciudad, exactamente hacia el paso por la colonia El Rodeo. Prácticamente al llegar al periférico van a encontrar libre el tránsito vehicular ya hacia el Trébol, donde ahí ya se va desvaneciendo un poco el congestionamiento sobre la calzada San Juan. Acá volvemos nuevamente al área del kilómetro 16,5, 17,5 de la ruta interamericana, bastante detenido lo que baja, ya se empezó, ahí ya se deshabilitó el carril reversible en esa área para darle un poco de prioridad a lo que sale, ya que estaba bastante lento también lo que sale hacia la ciudad con dirección hacia occidente. Tenemos siempre bastante congestionamiento. Repito, no es ningún obstáculo, no hemos tenido ningún percance en la Roosevelt, es únicamente bastante afluencia vehicular. En el caso de San Cristóbal me están reportando la fila de vehículos más o menos llegando hacia el área de la 6ª avenida con dirección hacia las Charcas, y tenemos agentes agilizando el tránsito vehicular. El reversible aún está habilitado sobre el eje principal de San Cristóbal con dirección hacia las Charcas, y tenemos también bastante afluencia vehicular saliendo tanto de Vía Deportiva como de Boulevard Sur sin ninguna complicación. En el caso del periférico es el que nos está dando bastante problema, tanto al eje de la Roosevelt, al eje de la San Juan y sobre todo al eje de la salida de lo que es el Boulevard El Naranjo.
porque tenemos bastante frecuencia vehicular hacia el área de la avenida Elena y esto no permite que fluya lo que es el Naranjo. Esta es la información a esta hora de la mañana. Vamos a regresar nuevamente con una actualización del tránsito vehicular posteriormente y continuamos con más de Viva la Noticia. Muchas gracias por la información y por eso tenemos que seguir el recorrido de las noticias, no solo allí, sino en algunos otros puntos importantes, por eso nos vamos a las calles. Alberto Cardona tiene información sobre algunos allanamientos en el área departamental, así que vamos contigo. Alberto, infórmanos, por favor. Buen día. De nuevo, buenos días, compañeros. Importante información que nos trasladan las autoridades de la Policía Nacional Civil. En varios departamentos están realizando allanamientos en contra de una estructura criminal muy peligrosa. Según se nos ha informado, estos allanamientos que lleva a cabo las autoridades de la Policía Nacional Civil se están desarrollando en el departamento de Quetzaltenango y en el departamento de Jutiapa. En su total son 15 allanamientos en busca de un grupo criminal armado que se han dedicado desde hace ya varios tiempo a el delito de trata de personas, específicamente en contra de algunos hombres y mujeres de origen salvadoreño, y también se ha informado que dentro de esta investigación que manejan las autoridades policíacas, este grupo denominado Los Cazadores, es la información que nos han brindado las autoridades de PNC, se dedicaban a engañar a las personas, a engañar a centroamericanos en su mayoría, indicándoles que los estarían trasladando legalmente hacia los Estados Unidos. Acá las fuerzas de seguridad han ingresado a estas viviendas donde se espera capturar a por lo menos 8 personas que se han dedicado a realizar este tipo de hechos de corrupción, este tipo de delitos. Según se ha dado a conocer, también se estará realizando una conferencia de prensa donde el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil conjuntamente estarán brindando pues más detalles sobre esta serie de allanamientos que se realizan a nivel departamental. También en el sector de la zona 1, importante información, poca circulación de buses de la ruta 10, según se ha comentado. Ellos han decidido esta mañana no prestar el servicio normalmente acá en el centro histórico ruta 10 porque están siendo víctimas nuevamente de la serie de extorsiones. Esto ha generado la poca movilidad de estas unidades. También ya se han hecho correspondiente la serie de información. Ya el teléfono 110 de la PNC ya comienza a recabar datos sobre este tipo de amenazas, donde nuevamente los pilotos que circulan por esta área, pilotos de la ruta 10, no están prestando el servicio normalmente. 2 operativos estaría realizando las fuerzas de seguridad, uno a nivel departamental, y también se nos está explicando que en la colonia La Esperanza en Villanueva se ha capturado a una peligrosa pandillera que trasladaba varias municiones y también armas de fuego, específicamente hacia el barrio 18. La capturada ha sido identificada como Eunice Arriaga Pérez, de 17 años de edad, y según la información que nos han brindado, esta mujer tenía previsto esta mañana realizar una serie de ataques armados en contra de pilotos que circulan por el sector de la zona 18. Ya lo tiene muy claro. En el sector de Jutiapa y también Quetzaltenango se ha iniciado una operación policíaca a gran escala para poder capturar a una peligrosa banda que se dedica al crimen organizado. Información e imágenes de mi compañero en cámara Edgar Ramírez. Soy Alberto Cardona y yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto. Información desde las calles, 6 de la mañana con 47 minutos. Agradecemos, por supuesto, vamos a darle seguimiento a esta información, pero damos vuelta a página antes de la pausa y hablamos de esto que ocurrió, este terrible accidente para realmente asustarse y asombrarse lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Eso sucedía en Nueva York, en una lavandería específicamente. Vea usted como todos tranquilos, en teoría viendo su ropa, cuando se viven estos momentos terribles, cuando un hombre ingresa con su camioneta a este establecimiento. Realmente creo que dicen que confunde los pedales. Así es, el freno por el acelerador. Pero esto ya es algo que
Que está sucediendo hace muy semana hemos seguido. presentado 4 veces la misma noticia, entonces. Efectivamente, un total de 6 personas fueron atropelladas por el conductor. Esta camioneta, el conductor tenía 74 años y aparentemente sí confunde el freno con el acelerador e ingresa de retroceso a este lugar. Es una lavandería de Staten Island. Lo que estamos viendo es que él quería parquear, en teoría, porque como vemos ahí el lugar. Seguramente. Y lo que él hizo fue confundir como bien decís, el acelerador con el freno. Entonces, pues, él querría frenar para parquear y entra con esa manera porque debe haber apretado, obviamente, con intención y con intensidad. Sin duda alguna. Pero miren el peligro, y más sabiendo las lavanderías cómo funcionan allá en Estados Unidos, que son muy comunes y muy numerosas. Están todos tranquilos esperando que salga su ropa, doblando, etcétera, etcétera. Afortunadamente ninguno de los 6 atropellados perdió la vida, pero vean nada más, ya en ningún lugar podemos estar tranquilos porque podría pasar este tipo de cosas. De verdad hay que tener mucha precaución a la hora de manejar y considerar si usted todavía se siente en la capacidad de tener todos los reflejos que se deben tener. Si lo observas y no te das cuenta entonces de un movimiento de pánico que antes. Pero viene desde muy lejos, ya con envión, si se dan cuenta, no es persona que estará capacitado o no para conducir. Todos sus reflejos, a eso es a lo que yo voy. Y no confundir, obviamente, dos cosas tan importantes como esa, ¿verdad? Ahora, el punto es que ante la situación de vulnerabilidad que hay en el mundo por cualquier tipo de ataques, donde se utilizan vehículos para atropellar a personas en lugares públicos o en lugares así donde haya reunión de gente, obviamente lo primero que se dijo fue que se trataba de un ataque, ¿verdad? Obvio, es lo Hasta primero que que se bajaron a piensa. esta persona y ya platicaron con él, una persona de casi 75 años de edad, pero bueno, eso es lo que ocurría en Estados Unidos. Mucha precaución. 6:49, hacemos una pausa. Nos vamos a la pausa, volvemos con las noticias del país, del mundo y recorremos cada lugar de Guatemala. A regresar hay más noticias cuando volvamos. Esto ocurre en Petén porque una carretera sufre hundimiento. Sigue la tensión internacional. Ahora Corea del Sur lanza un ejercicio con misiles balísticos. Bueno, y esto ocurrió en Panamá cuando un periodista confunde el Papamóvil con el Batimóvil. Ya le contamos.